Continuamos con el ingeniero Santiago Caviedes, representante de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, quien tiene una amplia experiencia como consultor externo y se destaca su experiencia laboral como director de Humboldt Management. El ingeniero Caviedes nos acompaña con el tema restricciones verticales y exclusión, el caso de las telecomunicaciones. Bueno, buenas tardes con todos y no sé si me escuchan. Quisiera comenzar esta presentación haciendo dos comentarios. El primero es que desde ahora me disculpo, estoy pasando una gripe muy fuerte y si es que toso en medio de la presentación, pues mil disculpas. Y la otra es que obviamente pues presentar un tema económico en la hora en que la glucosa está bien baja, como es la hora del almuerzo, pues es un reto bien importante, así que haré mi mejor esfuerzo para que sea divertido. Bueno, pues como consultor económico, yo he visto con interés en este último tiempo una discusión bastante profunda en el ambiente local sobre las restricciones verticales, no solo en el tema de telecomunicaciones, sino en otros mercados. Y me permití hacer una presentación conversando o tratando de explicar algunos de estos temas y reflexionando sobre lo que tenemos nosotros como retos en el sector de telecomunicaciones. ¿Cómo está organizada esta presentación? Primero hablar un poquito del pensamiento económico, lo he hecho de la manera más sencilla, sin gráficos, sin fórmulas ni nada, porque realmente eso es un poco denso. Y después pasar al caso de las telecomunicaciones, hablando un poco de la doctrina, de qué es lo que ha pasado en otras jurisdicciones, porque obviamente este proceso de la defensa de la competencia en Ecuador, pues estamos haciendo camino al andar y bueno, pues creo que es importante ver qué es lo que ha pasado en otras jurisdicciones. ¿Qué es lo que veo? Que la integración vertical o las restricciones verticales, hay una diferencia en eso, ya vamos a ver, han sido un tema de preocupación en varias industrias, digamos en particular a nivel nacional. Vemos en varios casos que están digamos, tratados al momento por las autoridades de competencia, que las restricciones verticales son un tema recurrente. Y en el caso de las telecomunicaciones es importante tener en cuenta que la integración vertical ha sido uno de los vectores esenciales del desarrollo de las telecomunicaciones. Esto es bien importante porque durante casi 100 años, desde que se inventó el teléfono, ¿no es cierto?, hasta el año 1984, las telecomunicaciones se desarrollaron como un monopolio integrado, ¿no? Esto hay que tener en cuenta porque eso tiene algunas incidencias en lo que pasa en el sector. Y también la primera gran intervención regulatoria en el sector de telecomunicaciones se dio justamente para deshacer una integración vertical, que es el caso de AT&T con el divestiture que se dio en esa época, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que la exclusión vertical o vertical foreclosure, como se dice en inglés, puede darse por una integración vertical, ¿sí?, o por restricciones verticales impuestas por el proveedor de un insumo, y estas son dos cosas que creo que se están dando bastante en el sector de telecomunicaciones y en otros sectores en el Ecuador. ¿Qué tenemos como pensamiento económico? De forma muy sencilla, durante gran parte del siglo XX, hasta mediados, se consideraba que la integración vertical implicaba per se una conducta anticompetitiva, excepto cuando había un monopolio o oligopolio que era debidamente regulado. Es decir, cualquier empresa privada que tenía una integración vertical se consideraba que estaba cometiendo un delito económico, pero si es que era un monopolio regulado, pues sí se permitía esa integración vertical, y es por eso que las telecomunicaciones se desarrollaron como un monopolio integrado, pero estrictamente regulado durante digamos, hasta los años 80, por un plazo de más o menos 100 años. ¿Qué es lo que se veía como principal riesgo económico? Que el proveedor de un insumo, cualquiera que éste sea, pretendería apalancar su poder en el mercado de producto al restringir el acceso al insumo a sus competidores. Y esto es importante porque se dieron varios casos desde los años 1900 en adelante, en donde se reguló varias industrias, ¿no es cierto?, por el poder de mercado que existía en el mercado de un insumo, ¿no? En los años 60, bueno, hay una revolución en el pensamiento económico y se comienza a argumentar que las restricciones verticales no son per se anticompetitivas, ya que pueden implicar ganancias de eficiencia, y esto es un tema muy importante, la eficiencia, ¿no? Eso vamos a discutirlo luego. Perdón. Y los principales argumentos son
que existe un costo de oportunidad al aplicar, al integrarse verticalmente o al implementar restricciones verticales, y existe un beneficio monopólico único que obviamente pues, disminuye mucho el incentivo a que la integración vertical pues, tenga como motivación el excluir competidores. Comencemos por los efectos positivos que puede tener una integración o una restricción vertical, y después vamos a ver los efectos negativos, y después vamos a comentar un poco sobre qué sucede en el sector de las telecomunicaciones. ¿Qué es el costo de oportunidades? Algo muy sencillo, ¿no es cierto? En términos económicos es qué dejo yo de hacer por hacer algo más, ¿no? En el caso del suministrador de un insumo, digamos, el integrarse verticalmente es rentable solo en circunstancias muy específicas. ¿Por qué? Porque existe un costo de oportunidad en esa restricción vertical o integración vertical. ¿Cuál es ese costo de oportunidad? Imaginemos que hay un monopolista, ¿no es cierto?, en el suministro de un insumo, ¿no es cierto?, y comienza a suministrar ese insumo a una subsidiaria a costo marginal. Sin embargo, antes de integrarse verticalmente se daba ese suministro, ¿no es cierto?, a otros operadores, muchas gracias, a muchos otros operadores económicos a un precio de monopolio, y por lo tanto el costo de oportunidad es lo que deja de recibir ese monopolista al entregar a su subsidiaria a costo marginal. Entonces tiene un costo el integrarse verticalmente, y esto obviamente pues, si ahora nos parece algo sencillo, ¿no es cierto?, pues por primera vez fue pensado en los años 60 que podría tener un costo para alguien que tiene poder de mercado el integrarse con alguien downstream, ¿no? Obviamente este tema es muy complejo porque hay, digamos, después se desarrolla más el pensamiento económico y comienzan a haber otro tipo de enfoques que complican un poco más el análisis. Entonces lo que les decía, ¿no?, si es que este monopolista o alguien con poder de mercado, ¿no es cierto?, decide cargar un precio menor a su subsidiaria para darle ese insumo, renunciaría a ganancias extraordinarias que tendría si vendiera a un tercero, y por lo tanto ese costo debe ser internalizado en la decisión de este operador económico. Esto, digamos, justificaría que una integración vertical o una restricción vertical entre un operador que, en el mercado de insumos que tiene poder de mercado con una subsidiaria aguas abajo, downstream, no necesariamente busca excluir a alguien del mercado, sino que tal vez buscaría la eficiencia. El otro argumento económico importante es el beneficio monopólico único, y esto tiene una explicación un poco compleja, pero voy a tratar de hacerla sencilla, ¿no es cierto?, de la siguiente manera, ¿no? La demanda por un insumo, imagínense que nosotros estamos hablando de la industria de acero, la demanda por mineral de acero depende de la demanda del acero, es decir, del producto final en sí, y por lo tanto es una demanda que podríamos llamarla derivada. Si es que tenemos un mercado de producto competitivo y existe un monopolista en el mercado del insumo, y obviamente esto es un supuesto extremo, no puede ser no un monopolista, sino un operador con suficiente poder de mercado como para poder fijar precios sin depender de la competencia. La integración vertical solo permite generar ganancias extraordinarias en la venta de insumos, más no en la venta del producto final. Imaginemos que hay un solo monopolio, ¿no es cierto?, que vende mineral de acero a todos los competidores y solo puede ejercer el poder de mercado en la venta del mineral de acero. ¿Por qué? Porque aguas abajo en la industria del acero hay una competencia muy sana y muy fuerte, y por lo tanto no puede ejercer poder de mercado y subir los precios. Entonces existiría solo un beneficio monopólico, ¿no es cierto?, en esa integración económica. Claro que esto de aquí implica, ¿no es cierto?, que existe un mercado competitivo aguas abajo. ¿Qué pasa cuando el monopolista tiene poder de mercado en el mercado de producto final? Pues bueno, también se ha reflexionado sobre el tema y tenemos que existiría la eliminación de la doble marginalización. Es decir, que cuando se integran dos empresas con poder de mercado, up y downstream, ¿no es cierto?, se eliminaría un markup en la cadena de suministros y por lo tanto se evita la doble marginalización. Es decir, que existe, digamos, un solo beneficio monopólico, porque entre subsidiaria y el proveedor de insumos, pues se eliminaría este beneficio extraordinario que se carga al ser un monopolista.
Existen también otras deficiencias y eso es como un poco evidente, ¿no es cierto?, que una integración vertical podría reducir los costos de transacción al disminuir los conflictos, los costos de búsquedas, los costos de hacer contratos que sean sostenibles en el tiempo entre los diversos niveles de la cadena. Y estas también integraciones verticales o restricciones verticales pueden asegurar el suministro de un insumo que a lo mejor genera eficiencias favoreciendo al consumidor final. Estas son, digamos, algunas de las teorías. Y un tema bien importante es que esto se desarrolló en los años 60, pero más adelante se comenzó a incluir otros elementos de análisis como el comportamiento estratégico y la teoría de juegos. Esto es lo que se llama la nueva organización industrial. Y tenemos básicamente aquí los ejemplos de competencia oligopolística, que es básicamente competencia entre operadores que tienen un cierto poder de mercado, y donde la integración vertical podría eliminar la doble marginalización en casos muy específicos, y les voy a comentar, ¿no es cierto? ¿Qué supone esta integración vertical en una competencia oligopolística? Que la integración tiene que el productor downstream tiene acceso al insumo a un costo menor, es decir, de todos los competidores, al yo integrarme verticalmente, pues voy a tener acceso a ese insumo a un precio más bajo que los otros competidores, porque me estaría otorgando ese insumo al costo marginal, digamos, si fuera el caso, ¿no? Este menor costo de la firma, ¿no es cierto?, implica que su oferta en el mercado final aumentaría, porque al tener menos costos es más eficiente y por lo tanto puede aumentar su oferta, asumiendo que el mercado downstream es relativamente competitivo. Sin embargo, al eliminarse un oferente de insumos porque se integró verticalmente una de las empresas con uno de los oferentes de insumos, eso implica un aumento de precio del insumo al resto de operadores en el mercado. Entonces, los competidores downstream, ¿no es cierto?, van a ver sus ganancias reducirse porque los insumos van a estar más caros, ¿no es cierto?, y por lo tanto, al tener un costo más alto, pues seguramente su oferta, ¿no es cierto?, se disminuirá. ¿Esto qué significa? Que el resultado final, ¿no es cierto?, depende de cuál de los dos efectos prevalece, y yo creo que es eso lo que se debe analizar en el caso del Ecuador cuando existe restricciones o integración vertical, que no está definido si per se es un delito, y más bien, ¿no es cierto?, habría que evaluar qué es lo que está pasando en ese mercado en particular, porque el resultado teórico no está definido, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos? También creo que hay que tener en cuenta que podrían haber algunos efectos que no son buenos para la competencia. El primero es que la integración vertical o las restricciones verticales son una estrategia, digamos, podrían ser una estrategia para dificultar el acceso a insumos a los competidores. Habría que pensar, digamos, tener en cuenta que eso podría estar sucediendo. La otra es que la integración vertical, ¿no es cierto?, podría ocasionar un incremento en los costos del rival para incrementar el poder de mercado, ¿no? Y estos son básicamente dos corrientes de pensamiento diferentes, la una desarrollada antes de los años 50, la otra posterior a los años 60, ¿no? ¿Qué es el incremento de los costos del rival? Y digamos, parece muy sencillo el poder, entender este concepto, pero es un poquito más complicado, ¿no? Existe una firma que se integra verticalmente, ¿no es cierto?, y puede incrementar el costo de los insumos a sus rivales no integrados, restringiendo la oferta de consumos. ¿Qué sucedería aquí? Tendríamos nosotros que una empresa que está integrada entre el proveedor de insumos y el productor del producto final, decide, ¿no es cierto?, dejar de producir, es decir, reducir su demanda su oferta de insumos, y comenzar a comprar en el mercado los insumos a otros productores de ese insumo. ¿Qué es lo que sucede? Con esa restricción de oferta suben los precios del insumo para los otros competidores que no están integrados, y por lo tanto esos competidores van a tener algún impacto en sus costos, ¿no? Estaríamos incrementando los costos del rival. Al incrementar los costos esto también podría incrementar los costos de la firma, porque si nosotros compramos en el mercado donde hay menos digamos, la firma integrada compra sus insumos en un mercado donde hay menos oferentes y ha subido el precio de los insumos, esto obviamente también afectaría sus costos, pero podría verse, digamos, compensada porque puede incrementar el precio del producto final, ¿no es cierto? La oferta de los oferentes competidores cae por no tener insumos, y por lo tanto en el mercado, digamos, downstream podría haber también un incremento de precios, y esos dos efectos podrían compensar a la empresa, digamos, integrada,
para no tener pérdidas de ellos por su lado, ¿no? Entonces estaríamos afectando a los competidores con insumos más caros, levantamos los precios, digamos, los costos del rival, se ven obligados los productores a disminuir su producción porque ya no es tan rentable, y por lo tanto también sube el precio en el mercado de producto final, y yo puedo recuperar ese aumento de costos que haya tenido al yo restringir la oferta en el mercado de insumos. Hay otro elemento, ¿no es cierto?, negativo también en estas restricciones verticales o integración vertical, que es el pinzamiento de precios. Una firma integrada verticalmente con poder de mercado en los insumos, y siempre es importante tener en cuenta este elemento, puede establecer precios de los insumos excesivamente elevados en relación al precio del producto final. Imaginemos que es un monopolista e implementa, ¿no es cierto?, precios monopólicos que están por encima de costo marginal. Los competidores que no están integrados tendrán mucha dificultad en competir en el mercado de producto final porque sus costos son muy elevados y el margen es muy pequeño, y obviamente pues esto podría generar la decisión de alguno de los competidores de salir del mercado y ser obviamente pues sería excluido del mercado por esta situación. Bajo ciertas condiciones, este pinzamiento de precios puede ser equivalente a una negación a la negociación, porque los costos de los insumos pueden ser tan altos que superan el ingreso de la venta del producto final. ¿Esto cómo sucedería? Imagínense ustedes que el 50% de los costos están definidos por, digamos, del 50% de los precios, el 50% es el costo. Si es que el costo, ¿no es cierto?, del insumo se triplica, obviamente va a desaparecer, digamos, cualquier margen que pueda tener el oferente del producto final, y por lo tanto ya no sería rentable estar en esa industria y desaparecería, ¿no?, ese competidor. ¿Qué es lo que tenemos en el caso de las telecomunicaciones? Pues veamos qué es lo que ha pasado en el sector en otros países para poder identificar qué es lo que estamos nosotros viviendo aquí, ¿no? Hay un tema bien importante, yo creo, que es el tema de facilidades esenciales. Este tema, ¿no es cierto?, el concepto ya existe en la doctrina de competencia desde el año 1912. Primero fue implementado en la industria de ferrocarriles. ¿Y qué es lo que dijo en su momento en Estados Unidos el Departamento de Justicia? Que un operador con poder de mercado puede obtener una ventaja competitiva desleal en un mercado relacionado al negar a sus competidores el derecho al acceso a un recurso necesario para imponer competencia efectiva en dicho mercado. Este concepto en telecomunicaciones ya existe, el de facilidades esenciales. Lo que pasa es que la legislación a veces está un poquito retrasada de la realidad de los mercados. ¿Qué es lo que sucede aquí? La doctrina establece que un operador debe otorgar el acceso a sus competidores a las facilidades esenciales para proveer, en este caso, producir un producto o proveer un servicio en términos justos y razonables, similares a los que tiene la firma dueña de dichas facilidades, ¿no? Y aquí obviamente pues vienen los matices para poder interpretar esto. Como se dice en inglés, ¿no es cierto?, el diablo está en los detalles, ¿no es cierto?, y es ahí donde siempre nos perdemos. ¿Qué es lo que debe pasar, no es cierto? La doctrina se aplica en los casos en que concomitantemente, y esto es bien importante, se cumplen las siguientes condiciones, ¿no? En este caso, un operador de telecomunicaciones controla esa facilidad. El operador competidor no puede replicar esa facilidad, o sea, es imposible replicarla. El operador negó al competidor el acceso a la facilidad, es decir, no se puede obligar a un operador a darle la facilidad a alguien si es que no la ha negado, puede, digamos, hacerlo de libre voluntad. Y además que el operador pudo haber otorgado esa facilidad, ¿no? Entonces, estas 4 cosas deben suceder, al menos 3 de ellas, ¿no es cierto?, para que se pueda aplicar la doctrina de facilidades esenciales. Entonces, aquí la discusión, ¿no es cierto?, que vamos a tener economistas, abogados y autoridades y operadores económicos es ¿qué se define como facilidad esencial? Yo creo que ahí hay un trabajo muy importante en el ambiente local de definir qué es una facilidad esencial en telecomunicaciones, porque todavía, digamos, no está eso claramente definido. Y también cómo se define el control del operador, porque aquí también puede haber, digamos, varias interpretaciones de qué significa el control de una facilidad. Y claro, muchas veces la legislación, como les decía, está rezagada frente a la realidad de la industria, ¿no? Y eso creo que es un matiz
en todas las industrias donde ya hay jurisprudencia, muchas veces la tecnología o el avance de la industria va más rápido de lo que obviamente las asambleas o los congresos de cada país pueden ir legislando, ¿no? Apalancamiento de poder de mercado es un tema bien interesante porque también se escucha mucho en varios de los procesos que se llevan a nivel, están siendo investigados en el país y también en telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? El apalancamiento del poder de mercado ocurre cuando una firma utiliza su poder de mercado, ¿no es cierto?, para ganar participación en otro mercado por mecanismos diferentes a la competencia, ¿no? Entonces, bueno, hay que analizar qué significa eso, ¿no es cierto? Y obviamente pues las pruebas deben ser bastante contundentes. Lo que es importante tener en cuenta aquí, y esto es parte de la doctrina que ya se ha implementado en otros países, en otras jurisdicciones, es que esto es una ofensa per se, es decir, que no es necesario que la estrategia sea exitosa para ser castigada, ¿no? Solo la intención ya puede ser castigada en otras legislaciones. Entonces, si es que un operador tiene poder de mercado en algún mercado y quiere apalancar, ¿no es cierto?, quiere apalancarse en ese poder de mercado para obtener poder de mercado en otros, solo la intención, si se puede definir que hubo esa intención en otras jurisdicciones, eso ya es un delito, ¿no? Eso es importante. Perdón. También existe el concepto de negación a negociar, y obviamente, ¿no?, digamos, poniéndole en un ejemplo un poco más del día a día, ¿no? Yo solo puedo negarme a negociar o negarme a conversar con alguien si es que tengo algún tipo de poder, ¿no? O sea, digamos, si es que soy el papá y digo, no, esta es la solución y no hablamos nunca más, pues tengo algún tipo de poder y puedo ejercer eso en mi familia o, no sé, en un ambiente laboral o algo así. Esa negación a negociar también existe en el mercado, en el mercado de telecomunicaciones, porque el no negociar también es un mecanismo, ¿no es cierto?, para dificultar la operación de los competidores. Como premisa general, en las legislaciones en general, se prohíbe a toda firma negarse a negociar con una contraparte cuando esta negativa se la hace para impulsar la monopolización o el poder de mercado en un mercado en particular. Cuando esta negación a negociar se da por parte de un actor con poder de mercado y dicha negativa tiende a tener efectos competitivos, también en la doctrina que se ha dado, por ejemplo, en Estados Unidos, el delito se perfecciona. Es decir, que aunque no haya sido exitosa esa estrategia y finalmente se pudo negociar o se pudo llegar a un acuerdo, el haber intentado negar la negociación ya es un delito per se, ¿no? Esto hay que tener en cuenta porque, como digo, ¿no?, en el caso ecuatoriano recién estamos aprendiendo lo que es el implementar el derecho de la competencia y obviamente pues hay que ver qué es lo que ha pasado en otras legislaciones anteriormente. Los incrementos al costo de rival es otro de los elementos que se debe tener en cuenta en las telecomunicaciones. Por ejemplo, la negativa del operador con poder de mercado a satisfacer las demandas de sus competidores es anticompetitiva en la medida en que no existe una justificación comercial legítima a dicha negativa. Es decir, si es que yo no le proveo algo a uno de mis competidores, así esté obligado, digamos, a proveerlo, pero tengo una justificación comercial, ¿no es cierto?, no existe el delito, ¿no? ¿Qué es lo que debe haber para que se perfeccione el delito a la competencia? Que el acusado, es decir, por ejemplo, el operador con poder de mercado, haya implementado una restricción vertical, puede ser un contrato, ¿no es cierto?, que incrementó los costos del rival. Incrementó los costos del rival, ya vimos hace un momento, qué significa el hacer que ese rival, ¿no es cierto?, no pueda competir con el operador integrado porque no le resulta rentable en el mercado de producto final hacerlo porque los costos en los insumos son muy elevados, ¿no? Que el acusado haya incrementado los precios del bien final, esto es importante, ¿no es cierto?, o en su defecto, que la negativa no tenga una justificación comercial legítima. Es decir, si yo me niego, ¿no es cierto?, a proveerle algún tipo de insumo, ¿no es cierto?, a un competidor sin una justificación comercial legítima o una justificación económica legítima, así no haya incrementado yo los precios en el mercado de producto, ya estoy conformando el delito de incrementos de costos del rival. Hay otro criterio, otro delito que también puede suceder en el mercado de telecomunicaciones, que es el pinzamiento de precios, y este es importante porque ha sido
muy prevaleciente esta idea en varios casos sonados con operadores importantes, sobre todo en Europa, ¿no? El pinzamiento de precios ocurre ¿cuándo? Cuando un operador tiene poder de mercado en el mercado de insumos. Esto es importante definir, ¿no es cierto?, que tenga ese poder de mercado. El precio del insumo es mayor al precio justo, en este caso que efectivamente se está implementando precios monopólicos en ese mercado del insumo. Además, el insumo es necesario para competir en el mercado del producto final, es decir, es irreemplazable, ¿no? Es más o menos va con idea de definición de poder de mercado, porque asumimos que un operador tiene poder de mercado, ¿no es cierto?, cuando tiene control sobre todos los sustitutos posibles, ¿no es cierto?, de ese insumo en particular. Y el precio del producto final es tan bajo que los competidores no pueden igualar el precio y obtener ganancias adecuadas. Es decir, un operador integrado, ¿no es cierto?, que está realizando pinzamiento de precios, lo que va a hacer es, como tiene poder de mercado en el mercado de insumos, va a cargar un precio elevado por ese insumo a sus competidores, y además en el mercado digamos, aguas abajo, downstream, va a tener un precio tan bajo que los competidores, al querer igualar ese precio, no lo van a poder hacer porque no les es rentable, ¿no? Para la existencia del pinzamiento de precios es necesario que el operador integrado tenga poder de mercado en el mercado de insumos, obviamente para evitar que los competidores puedan utilizar algún sustituto, y esto es importante tener en cuenta. Y finalmente, ¿no es cierto?, existe el concepto de precios predatorios. Es la capacidad que tendría un operador, ¿no es cierto?, con poder de mercado para reducir sus precios a un nivel tan bajo que sus competidores e inclusive él mismo generen pérdidas. Y esto es importante, creo que es importante porque en algunos de los casos, no precisamente en la industria de telecomunicaciones, sino en otras industrias, se está recurriendo a la idea de precios predatorios cuando ninguno de los operadores está incurriendo en pérdidas deberían incurrir en pérdidas para que se esté dando la figura de precios predatorios. Una cosa muy importante es que el operador que incurre en este tipo de actividad o de estrategia debe tener la capacidad de recuperar esas pérdidas que hizo durante un tiempo en el futuro, una vez que se haya eliminado la competencia. Este es el concepto de recoupment en inglés. Es decir, si es que yo bajo los precios, ¿no es cierto?, y elimino la competencia, pero en el futuro no puedo yo aumentar los precios para recuperar esas pérdidas en las que yo incurrí, no se estaría dando el delito de precios predatorios. Y otra cosa muy importante es que no se debe confundir los precios predatorios con precios competitivos por debajo de costos, que sí existen, ¿sí? Primero es que cuando hay un nuevo entrante puede decidir, apegándose a la competencia, entrar a un mercado, ¿no es cierto?, con precios por debajo de costos porque es nuevo, nadie le conoce y puede de esa manera atraer demanda para mostrar que su producto es suficientemente bueno, y obviamente después de eso los precios se ajustarán al mercado, ¿no? Precios promocionales también es importante. Un precio promocional por debajo de costos no significa un precio predatorio. Y también cuando existen nuevos productos en el mercado. Un nuevo producto, al igual que un nuevo entrante, debe ser reconocido por el consumidor, y muchas veces la manera para atraer al consumidor es justamente a través del precio, para generar esa demanda efectiva que permita al consumidor probar el producto y después de eso tener algún tipo de fidelidad al producto, y eventualmente en el tiempo ese producto terminará subiendo de precio, o si la tecnología mejora, pues bajando los costos para que sea rentable, ¿no? Entonces, los precios predatorios no necesariamente son precios que están por debajo de costos, ¿no es cierto?, porque hay muchas veces que los precios están por debajo de costos, pero sí son precios competitivos, ¿no? Quiero hacer algunos comentarios respecto a esta pequeña charla económica, porque las restricciones verticales, ¿no es cierto?, se dan en muchas industrias por cómo está estructurada esa industria. En el caso del Ecuador, muchas industrias tienen operadores, ¿no es cierto?, integrados verticalmente, y eso obviamente pues puede generar algún tipo de suspicacia de la autoridad. ¿Qué es lo que yo veo, no? Que en el caso del Ecuador el ejercicio del derecho de la competencia es un proceso en construcción, ¿no? Entonces obviamente todos los que estamos aquí, y muchos profesionales y autoridades y operadores económicos, estamos aprendiendo qué es ejercer ese derecho a la competencia, ¿no?
Obviamente, digamos, la ley se está implementando desde hace poco tiempo y nos falta mucho por conocer y aprender, ¿no? Otro tema muy importante es que la identificación de un delito no es un tema trivial, ¿no? Es algo muy complicado. Como vimos, ¿no es cierto?, en el caso de integración vertical, de acuerdo a la teoría económica más reciente, la integración vertical puede ser o beneficiosa para el mercado o perjudicial. Y obviamente ahí está el reto de la autoridad en definir qué tipo de integración vertical estamos enfrentando. Puede ser una en la que efectivamente aumente la eficiencia del mercado, ¿no es cierto?, y puede ser, digamos, bueno para el consumidor, o una en la que efectivamente se está apalancando el poder monopólico de algún operador, ¿no? Entonces, otra cosa que es importante es que el pensamiento económico, ¿no es cierto?, que es lo que hemos revisado en estas breves láminas, está realizado sobre supuestos, y la realidad es muchísimo más compleja que esos supuestos, ¿no? Muchas veces al momento de analizar una industria, uno se da cuenta que hay cosas que no funcionan como uno pensaría que debió haber funcionado, como dice el texto de economía, funciona de una manera un poco diferente. Yo creo que ese es un tema importante porque la autoridad debe tener, digamos, un conocimiento muy profundo de la industria como para poder tomar una decisión. Y obviamente aquí el rol de la autoridad es esencial porque se debe comenzar a generar jurisprudencia local. Muchas veces las industrias en el Ecuador no funcionan igual que las industrias de otro país y eso obviamente nosotros debemos ver qué es lo que está sucediendo en otras jurisdicciones, aprender de lo que ha pasado, ¿no es cierto?, y tratar de implementar en un mercado que funciona muy diferente a lo que podría estar funcionando en otro lado, ¿no? Y yo creo que aquí es importante tener en cuenta que la cautela debe ser la premisa de la autoridad, es decir, ante la duda, ¿no es cierto?, mejor abstenerse digamos, de pronunciarse hasta tener certeza de que efectivamente se está cometiendo algún tipo de delito o no se está cometiendo algún tipo de delito, ¿no? Entonces es mucho mejor ser cauteloso, ¿no es cierto?, y evitar equivocarse que apresurarse a equivocarse y generar jurisprudencia que después pueden complicar el funcionamiento de otros mercados. También otro tema que es importante en el caso del Ecuador es que debido al tamaño y estructura de la economía, la existencia de restricciones verticales puede dar lugar a sospechas de comportamientos ilegales. Nosotros tenemos en el Ecuador, desde el punto de vista de estructura económica, una economía como a dos velocidades, ¿no? Tenemos un sector moderno, ¿no es cierto?, bastante eficiente y muchas veces con muchos recursos económicos, y por otro lado tenemos digamos una parte de la economía que funciona de una manera diferente, a lo mejor no con tanta eficiencia. Entonces aquí el debate es importante, es decir, ¿qué buscamos, no es cierto?, eficiencia o ayudar al desarrollo de otro sector económico, y yo creo que ahí ese balance es a veces un poco complicado, ¿no? Y otro tema muy importante, ¿no?, y esto les digo como consultor económico que he visto algunas industrias, es que en general el aparato productivo ecuatoriano es ineficiente y la consolidación parecería necesaria, ¿no? Muchas veces tenemos industrias que no funcionan adecuadamente, ¿no es cierto?, porque esas industrias requieren de economías de escala y las economías de escala solo se pueden dar en una consolidación, ¿no? Y obviamente hay una delgada línea roja entre mayor eficiencia y poder de mercado que la autoridad siempre debe estar, digamos, muy atenta a poder, definir cuál es esa línea roja, ¿no? Y finalmente, yo creo, ¿no es cierto?, que todos estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Hay un reto muy grande en analizar las restricciones verticales, en particular en el caso del Ecuador, no solo en el sector de telecomunicaciones, sino también en otros sectores, para determinar su real impacto en la competencia, ¿no? Aquí tenemos una autoridad compartida, las autoridades, los actores económicos, dándole mayor importancia al tema de competencia, obviamente los abogados que son los que están metidos en el problema y resolviendo las disputas, y nosotros como economistas pues tratando de investigar y entender qué es lo que está pasando en el mercado ecuatoriano. Eso yo les quería compartir como elementos de esta ponencia. No sé si tienen alguna pregunta. Es un tema un poquito denso y bastante complicado de explicar, y además, como les digo, en hora de almuerzo un poco complicado, así que espero me hayan entendido. No sé si es que hay preguntas. Cuando usted se refirió a las negativas de negociar, habló de una negativa justificada y dijo que podía ser por un aspecto comercial o económico. ¿Por qué no el aspecto legal?
Porque, digamos, desde el punto de vista económico, ¿no? Yo hablo como economista, a veces una ley, ¿no es cierto?, o una regla no necesariamente tiene una justificación económica, ¿no? Entonces eso sería como la razón. Pero desde el punto de vista del funcionamiento de mercado, una justificación razonable económica sería que yo al proveer, ¿no es cierto?, ese insumo a un competidor, estoy haciéndome daño a mí mismo, por ejemplo, ¿no? Y ese daño, ¿no es cierto?, podría ser que yo por proveerle, no sé, a un competidor en telecomunicaciones de alguna facilidad esencial, yo tengo que renunciar a esa facilidad esencial. Esa sería una justificación económica razonable, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser legal. Puede ser legal. Sí, también. puede ser legal si es que hay la justificación económica, ¿no? Y otra cuestión, ¿no se puede camuflar detrás de las promociones de precios depredatorios? Promociones frecuentes, promociones que van más allá de un tiempo determinado. ¿Podría darse ese fenómeno? Sí, o sea, obviamente no, siempre hay que hacer un balance, ¿no es cierto?, en lo que sucede en un mercado, ¿no? Aquí yo creo que el elemento esencial es que para determinar que existe un delito de precios predatorios debe incurrir la empresa que está realizando ese tipo de actividades en una pérdida económica, ¿no? Si es que no existe la pérdida, muy difícilmente se puede decir que está existiendo precios predatorios. Ajá. Los subsidios cruzados sería otro tema diferente. En el caso de precios predatorios deberíamos tener que la empresa, ¿no es cierto?, tiene pérdidas, todo el mundo tiene pérdidas en el mercado y además existe exclusión de competidores y después, además de eso, después la empresa puede subir precios y recuperar esas pérdidas, ¿no? Entonces, para poder definir precios predatorios, digamos, es un proceso muy largo y yo creo que sería más bien un análisis ya después de que sucedió todo el crimen, ¿no es cierto?, para poder castigar. Entonces es como un delito un poquito más complicado de que se perfeccione en el tiempo, ¿no? Los subsidios cruzados es otro tema, ¿no es cierto?, que no tiene que ver con precios predatorios, y ahí yo creo que en subsidios cruzados lo que se puede definir es si es que existe al menos, debería existir en al menos uno de esos productos poder de mercado donde se estén generando beneficios monopólicos o beneficios y ganancias extraordinarias que permite con esas ganancias extraordinarias cubrir digamos, los costos excesivos que tiene la provisión de algún otro tipo de servicio, ¿no? Pero debería existir en al menos uno de esos productos un poder de mercado donde se haya definido eso y esas ganancias extraordinarias son las que permiten a este operador incursionar, ¿no es cierto?, de forma agresiva en un mercado donde obviamente tal vez con precios muy bajos, ¿no es cierto?, que hace que los otros competidores salgan del mercado. Yo le vería por ahí el tema de subsidios cruzados. Sí, sí, por favor, tengo dos inquietudes. Bueno, tengo que anticiparme, soy miembro del Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia del Ecuador y yo le enfoco más desde la perspectiva de lo que acaba de usted de ilustrarnos. ¿Habría la posibilidad de hacer observatorios en materia de control de poder del mercado? Un observatorio, hagamos de cuenta en términos figurados, es como las cortes y las veedurías vendrían a ser cada una de las salas especializadas, civil, laboral, mercantil, etc. Ahora, si se podría hacer veedurías permanentes en materia de control de poder del mercado, de telecomunicaciones, obviamente, de lo que nos convocan, en materia de productos, bienes y servicios, que podría dar también paso a que se induce a la publicidad engañosa, por poner un ejemplo. Igual también a cierto tipo de situaciones que pueden conllevar dos corrientes económicas que usted como economista los domina perfectamente. Lo que es el proteccionismo versus el libre mercado, que son antagónicos, son totalmente opuestos y que en alguna medida, pues si es que vemos que tanto en el uno cuanto en el otro hay sus ventajas y desventajas, ¿qué nos lleva a pensar que de pronto dentro de nuestro país, y esta es la inquietud que siempre he tenido, y lo he hecho públicamente en medios de comunicación, radial, televisivo, escrito, cibernético, en el Ecuador, ¿qué tal donde que en algún momento empiece a abrirse, por ejemplo, en las operadoras de telefonía celular? Tenemos aquí dos fuertes que vienen de otros países,
pero obviamente eso está creando un mercado cautivo de consumidores dentro del Ecuador, a tal punto que la operadora nacional casi opera con un número exiguo de consumidores. Se está haciendo esfuerzos quizás por el Estado para repotencializarlo. Pero ¿qué pasaría si es que hay ese proteccionismo de parte del Estado y no se da una libre competencia para abrir a otras operadoras internacionales que conllevaría en alguna medida a bajar costos para que en definitiva el beneficiario sea el consumidor, con mejores costos, con más servicios y que de alguna u otra forma le permita al usuario consumidor, desde la perspectiva del libre mercado, que obviamente no es la panacea para todos los males, pero hay cosas buenas que rescatar, le permitiría también elegir qué es lo más conveniente para él y no que el Estado esté a la cuenta pues casi como un invitado de piedra, teniendo a dos empresas monopólicas y que a la cuenta pues tienen un mercado cautivo de consumidores, encareciendo costos. Se dice que inclusive tenemos costos de operadoras de la telefonía celular, una de las más altas de América Latina. Entonces, ante esa clase de cosas, obligando, abriendo y habiendo legislación para que empiecen a venir nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios en materia de telecomunicaciones, va a obligar a que compita, va a obligar a que bajen costos y va a permitir que el usuario consumidor final sea el beneficiario. No sé si en materia económica estoy yendo en lo correcto, pero haciendo veeduría permanente, obligamos y damos también, como se dice, algún tipo de informes de veeduría permanente para que las autoridades judiciales, los jueces, en caso de que vean competencia desleal, un mercado cautivo de consumidores, monopolio de parte de cierto tipo de empresas de operadoras de telefonía celular, pues sienten jurisprudencia. No sé qué comentario tenga al respecto. Tratando de responder desde el punto de vista económico, en primer lugar debemos tener en cuenta que en general el sector de las telecomunicaciones tiende a ser un sector donde hay pocos oferentes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es una industria, ¿no es cierto?, que tiene muchas barreras de entrada, sobre todo barreras de inversión. Levantarse una red de telecomunicaciones requiere de muchísimo dinero y hay muy pocas, digamos, actores o agentes económicos que están en capacidad de hacerlo. Uno de esos es, por ejemplo, el Estado. Tiene tal vez la capacidad de levantar una red de telecomunicaciones y pocas empresas a nivel mundial. Si usted revisa en casi todos los países de la región, ¿no es cierto?, y en Europa, por ejemplo, operadores móviles, habrá 3 o 4 y en muchos casos han venido reduciéndose el número de operadores móviles en particular. Esto es importante, ¿no es cierto?, porque la existencia de pocos operadores se debe a una estructura en sí del mercado, ¿no es cierto? Tenemos una industria que tiene barreras de entrada, tiene costos hundidos, ¿no es cierto? Entonces el costo de ingresar al mercado y después salir es demasiado elevado y obviamente pues eso hace que las decisiones de participar sean más difíciles, ¿no? Por otro lado, hablando del tema de los precios de los servicios, yo creo que hay que diferenciar que un precio elevado no necesariamente significa que hay un poder de mercado. Mucho tiene que ver con el tema de costos, ¿no? En general sucede, ¿no es cierto?, que cuando un servicio es relativamente poco usado y no tiene una escala suficiente, la recuperación de las inversiones muy fuertes que se tienen que hacer en telecomunicaciones, en todos los servicios, implican que las tarifas iniciales tiendan a ser elevadas y con el tiempo las tarifas tiendan a bajar, ¿no? Si usted ve un gráfico histórico de las tarifas de telecomunicaciones en todos los servicios, ¿no?, móvil, fijo, internet, etcétera, cuando recién salió el servicio tendían a ser muy elevadas y con el tiempo tienden a bajar. ¿Por qué? Porque con lo que se va popularizando el servicio, ¿no es cierto?, se van generando economías de escala y por lo tanto los costos medios de producción tienden a reducirse, ¿no? Entonces, si es que alguna vez vemos nosotros tarifas elevadas en algún tipo de servicio en particular, en el caso del Ecuador, yo sí creo que hay que tener cautela en decir, bueno, ¿por qué ese precio es elevado? No necesariamente significa que se están cargando precios excesivos, sino que muchas veces los costos para dar ese servicio son muy elevados porque no existe la escala suficiente. Y es así como funciona el sector de las telecomunicaciones. Pero, digamos, con estos dos elementos yo creo que es importante, ¿no es cierto?, como actores civiles, el estar, digamos, atentos qué sucede en un mercado con tantas implicaciones como el mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Obviamente, además de ser, digamos,
un servicio que permite reducir costos de transacción a toda la economía, pues su desarrollo, ¿no es cierto?, tiene implicaciones muy importantes en el desarrollo de la sociedad en sí. Entonces, yo creo que es muy importante estar atentos a lo que sucede en el sector, pero también tener conocimiento cómo funciona la industria, porque yo creo que el peor de los mundos es comenzar a atacar o alguna, digamos, actividad en particular de una industria sin tener conocimiento de qué es lo que está el fundamento económico detrás. Y como te decía, la industria de las telecomunicaciones es una industria de economías de escala, ¿no? Entonces, digamos, los precios van a tender a ser bajos normalmente en los mercados más grandes y a ser más elevados en los mercados más pequeños, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Bueno, parece que tenemos más hambre. ¿Qué horas son? Las 2 de la tarde. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos al ingeniero Santiago Caviedes, representante de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.